Así se llama pues este ciclo, Libertad Económica para Vivir Mejor. Vamos entonces primero a tratar unas definiciones básicas para que después ya vamos profundizando en diferentes temas que tienen que ver con la libertad económica y que a todos nos interesa de alguna manera u otra. Me presento entonces, mi nombre es Juan David García Vidal, yo soy abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tengo 2 maestrías, una en Derecho Económico y Negocios Internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington y otra en Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y Sciences Po de París. He sido pues asesor jurídico en derecho comercial y negocios internacionales de la firma GPR Consulting, de la que soy socio. También me desempeño como conferencista de geopolítica, globalización y temas de actualidad. Y soy cofundador y me desempeño también como director de formación académica del Centro de Pensamiento y de Acción, como ahorita nos lo decían, Libertank, que es el que tiene esta línea de formación, entre otras 4. Libertank es un centro privado independiente. Por estatutos está prohibida la intervención en asuntos políticos, electorales, pero no significa que no nos interese aportar ideas, propuestas y también promover debates y ayudar a la formación de los colombianos para poder crear un consenso lo más amplio posible sobre la importancia de las ideas de la libertad económica para que Colombia sea un mejor país. Nuestra, digamos, consigna fundamental en Libertad, que es que queremos contribuir a dejar a Colombia mejor de como la encontramos, inspirados fundamentalmente en las lecciones de los países exitosos. Y con la claridad de que Colombia tiene todas las condiciones para emular los casos más exitosos del mundo. Y por eso tenemos esta serie de Libertalks en las que se menciona también esas experiencias y vemos cuál va a ser el camino que podemos ir construyendo, y en parte eso requiere crear un consenso, un acuerdo fundamental lo más amplio posible sobre aspectos básicos que aquí empezaremos también a tratar y en los cuales todavía nos falta por avanzar bastante. Igualmente, en Libertad, como les digo, tenemos 4 áreas de acción. La primera es esta de formación académica, que tiene que ver con charlas. Tenemos también una plataforma donde se profundiza también sobre estos temas, que se llama Liberú, donde tenemos textos y una cantidad pues de materiales. Y también tenemos programas para colegios, universidades y demás. Simplemente se los menciono de forma general. Tenemos una segunda área que se refiere a acción legislativa, ahora precisamente con ocasión de la reforma tributaria. Nosotros hemos estado presentando alternativas y propuestas para que no se afecte a la empresa privada, que es el motor generador de oportunidades y de empleo. Y también hemos estado proponiendo documentos en el Congreso, etcétera. Todo eso se refiere al área de acción legislativa. Hay una tercera área que es la de mentalidad y cultura, que tiene que ver con presencia fuerte en las redes sociales. Estamos creciendo mucho, y también con campañas como Con Nuestra Empresa, que tuvimos muy exitosa en las redes hace poco, y también Por Mi Empresa el año pasado, destacando la importancia y con mensajes positivos y optimistas que tienen las empresas privadas de negocios como generadoras de oportunidades, y que gracias a ellos todos logramos cumplir nuestros sueños. Y la cuarta área en la que trabajamos en Libertank tiene que ver con generación de oportunidades. Y en eso estamos buscando siempre conectar
al sector privado, a las empresas, al sector financiero, con los empresarios, con los emprendedores y haciendo también tomas barriales y demás, llegando a los territorios y ya va cada vez más partes del país para que se vea que desde el sector privado puede haber oportunidades y que no todo tiene que ser necesariamente a través del Estado y de los políticos, aunque también se pueden crear ahí unas colaboraciones importantes e interesantes. Entonces eso es en términos generales Libertank, lo que nos dedicamos, y ya entonces pasemos a la parte de las definiciones para que vayamos avanzando dentro de la cuestión de por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor. Al final también tomen sus preguntas, nos la pueden poner en el chat y son muy bienvenidas también sus comentarios, inquietudes y todo tipo de intervenciones, también críticas y demás, que son siempre muy bienvenidas. Bueno, entonces, lo primero vamos a ir definiendo cada uno de los conceptos que conforman el título de esta charla. El primero es el concepto de libertad. De esto se habla mucho, pero se define poco. También se suele generar muchos debates al respecto, pero para entendernos, cuando estamos hablando de libertad, después lo vamos a ir conectando con las otras definiciones. La libertad es la posibilidad o es poder elegir cada uno de nosotros responsablemente sin que otros nos lo impidan. Esa es la esencia fundamental de la libertad, que podamos elegir, que no tomen las decisiones por nosotros. Si nosotros no podemos tomar nuestras decisiones de acuerdo con nuestras circunstancias, otros la tomarán por nosotros. Entonces, es mejor, sin ser pues esto perfecto, que podamos cada uno, que conocemos nuestras realidades, tomar las decisiones y que tengamos más amplitud de posibilidades para elegir. Entonces, la libertad de elegir, la posibilidad de elegir es fundamental, pero que además se pueda hacer de forma responsable. ¿Qué significa eso? Que podamos y que estemos dispuestos a aceptar las consecuencias positivas, negativas, regulares, lo que sea, de nuestras decisiones. Entonces, en la vida práctica y llevado a asuntos económicos, la libertad es la posibilidad de tomar la decisión si me voy en bus o si me voy en taxi por la mañana, si compro una camisa o mejor ahorro ese dinero, si voy al supermercado y escojo entre diferentes marcas, la que quiero, la que más me gusta, el precio, la calidad, la presentación. Todo eso es posibilidades de elegir. También puedo pensar si decido mejor no guardar cierto dinero de mi trabajo para pagar el estudio de mis hijos o ahorrar. También es una decisión que se puede tomar para escoger dónde quiero vivir o cómo quiero hacerlo. Miren que tiene muchísimas aplicaciones prácticas cotidianas de todos en nuestras realidades el concepto de la libertad. Entonces, además es un valor, pero es un valor que miren que es un medio, o sea, simplemente es un instrumento, es una herramienta, depende cómo se la use. Se puede usar para tomar decisiones sabias, exitosas, positivas, buenas, generadoras de beneficios para uno y para los demás, o se puede utilizar de forma destructiva. Entonces, por eso el componente de la responsabilidad y de aceptar las consecuencias de las decisiones es fundamental. Entonces, aquí tenemos un primer concepto que hay que dejar muy claro y que es además la inspiración de nosotros desde Libertank y que está pues también desde la fundación de Colombia y de la civilización occidental. Entonces de ahí la importancia de la libertad. Segundo concepto, porque hablamos de libertad económica. Entonces, ¿qué es la economía? La economía es cuando las personas actuamos para satisfacer nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos, con recursos escasos. Esta es una realidad también que tenemos que partir en la vida y es que vivimos en un mundo de escasez. No hay de todo para todos al mismo tiempo. Si hubiese de todo lo que necesitamos para vivir,
igual en cantidad y calidad y posibilidades para todos, no existiría la escasez. Y si no existiera escasez, no tendríamos que actuar, no tendríamos que levantarnos por la mañana, no tendríamos que movernos prácticamente, sino que las cosas caerían del cielo, de los árboles, surgirían como por arte de magia. Muchos desafortunadamente parecen no entender esta que es la lección más importante de la economía, la escasez. Pero ahora, esto está atado a otros componentes. Está atado al componente de las necesidades. Y la realidad también es que los seres humanos tenemos necesidades, deseos, propósitos en la vida infinitos. Podemos tener muchos que nos quepan en la imaginación de cada uno. Yo quisiera, no sé, tener viajes ilimitados o tener una cantidad de, no sé, autos de lujo ilimitados o comida de la mejor calidad que llegue todos los días. Bueno, eso puede estar y la imaginación puede con todo. Pero los recursos o los medios para satisfacer esas necesidades, esos intereses, esos deseos, esos propósitos, son limitados. O sea, vivimos en un mundo de medios limitados, pero con necesidades y deseos ilimitados. Entonces, cuando hay esa separación entre la gran cantidad de deseos, intereses y propósitos que podemos tener en cada una de nuestras imaginaciones y recursos, medios limitados, escasos, ahí es donde surge la economía, ¿cierto? De ahí es de donde surge esto que el nombre incluso viene del griego que significa administración del hogar. De ahí viene la palabra, etimológicamente el origen de la palabra economía es administración del hogar. Entonces esto lo sabe cualquier persona, sobre todo que tenga que tomar decisiones en el hogar, que hay que administrar sabiamente en cada uno de los niveles, a mayor cantidad de medios, pero siempre hay que buscar una administración de la escasez. Cuando tenemos que tomar decisiones para ver cómo actuamos, cómo manejamos esos recursos escasos para lograr hacer más con menos, eso es economía. Entonces, economía no se refiere, ojo, fundamentalmente a las cosas, ni a los números, como a veces se piensa. Miren que esto es algo muy propio de cada uno, sino que se refiere a las personas, a la acción humana. Y tiene que ver con el valor que les damos a las cosas. Las cosas adquieren valor precisamente porque son escasas y porque son útiles. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ahí hay otro concepto fundamental, básico, esencial, que es el de economía, entendida adecuadamente como esa acción que busca satisfacer necesidades ilimitadas, pero con recursos limitados o escasos. Tercer concepto, entonces ahora unamos, y ese es el, digamos, donde vamos ya estableciendo una base, como construyendo una casa o como haciendo una torta. Entonces vamos a hacer la primera capa y es las fundaciones, y es entonces combinar ambos conceptos, la libertad con la economía. Podemos definir así la libertad económica, que es, acuérdense, el propósito que inspira y impulsa a Libertank, es la posibilidad que tenemos las personas de trabajar, de producir, de vender, de comprar, de intercambiar productos y servicios, ojo, con responsabilidad, siempre ese componente fundamental de la libertad, de forma voluntaria, sin que otros nos lo impidan, para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos, buscando vivir mejor. Entonces, también podremos entender que de forma práctica, sencilla y rápida, existe libertad económica cuando existe mayor facilidad para hacer negocios. O sea, cuando se quitan o eliminan obstáculos o limitaciones que impiden a las personas realizar este tipo de actividades,
que es la de trabajar, producir, intercambiar productos y servicios, buscando satisfacer sus necesidades, las de sus seres queridos, buscando vivir mejor a su vez. Entonces, eso es la libertad económica. La posibilidad de hacer negocios, de poder obligarse a través de contratos también, los contratos de compra-venta, etcétera. Y entonces, en la libertad económica, tenemos 5 pilares. Estos pilares los trajo un gran divulgador de la economía que se llama Henry Hazlitt, autor de La economía en una lección, libro también que le recomiendo el que quiera profundizar al respecto. Nos dice Henry Hazlitt entonces que hay 5 pilares, o sea, es como una mesa o como un edificio que se basa en 5 grandes bases o fundamentos. El primero es ¿cuál? La propiedad privada, entendida como el derecho que cada uno de los seres humanos tiene de poseer, controlar y disponer de algo pacíficamente. Normalmente, ¿qué? Lo que es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, o aquello que ha recibido legítimamente a través de donación, de herencia o de intercambio voluntario. Eso es la base de la propiedad privada. Y además es el incentivo o es el factor fundamental que permite impulsarnos a los seres humanos para actuar, para trabajar, para hacer negocios. Si nosotros no tenemos, ojo, la posibilidad de apropiarnos del fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, o podérselo leer, etcétera, eso, digamos, pierde valor. Las cosas se valoran es porque son propias. Y por eso este es el componente esencial y fundamental de la libertad económica. Sin propiedad privada no puede existir libertad económica. Digamos que lo que hay es una caricatura de libertad económica donde no exista un respeto lo más amplio posible por la propiedad privada. Cuando nos quitan el fruto de nuestro trabajo de forma compulsiva, privada, y también cuando se hace de forma muy, digamos, onerosa, muy costosa, muy grande, muy dura, el cobro de impuestos, que puede ser necesario, pero eso todavía no lo vamos a ver, pero si se vuelve demasiado pesado, excesivo, imagínense unos impuestos del 99% de todo lo que, eso ya obviamente también es una violación a la propiedad privada. Entonces ya tenemos qué es la propiedad privada, qué no es, cómo se puede perder, qué no es propiedad privada, la propiedad del, lo que se dice propiedad colectiva o del Estado, que es, digamos, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, ahí no existe un doliente. Y como precisamente no hay un doliente porque no hay un propietario, es que las cosas que supuestamente son de todos terminan o contaminándose o terminan despilfarrándose o terminan descuidándose. Eso termina pasando cuando no hay el derecho de apropiación y tampoco no se genera valor y por lo tanto no pueden surgir un componente esencial para que todo esto funcione, que son los precios. Eso lo decía también otro economista, Ludwig von Mises, y es que el sistema socialista que precisamente busca eliminar la propiedad privada, el socialismo comunista, no puede funcionar nunca bien porque al destruir la propiedad privada se destruyen los incentivos para trabajar, para producir y para valorar las cosas. Por lo tanto, no hay sistema de precios y si no hay sistema de precios, no hay intercambio de conocimientos, no hay posibilidad de conocer si algo es valioso o no, si nos ponemos a hacer algo o no. El sistema de precios es lo que permite que todo este sistema funcione. Es lo que nos permite y nos informa, nos orienta sobre si es, digamos, valioso, si es eficiente o no lo que estamos haciendo o lo que estamos comprando, etcétera.
El segundo componente que tiene que ver precisamente con eso es los mercados libres, que eso es de lo que vamos a hablar más adelante. Mercados libres es otro componente esencial, y es cuando todos los que estamos aquí, los seres humanos, actuamos como productores o como consumidores y nos vinculamos. Eso es el mercado. Cuanto menos restricciones y cuanta más voluntaria sea esa posibilidad de intercambiar, estamos en presencia de un mercado más libre. Y eso se basa en unas reglas del juego que permitan esos intercambios, que sancionen los abusos, los excesos, los fraudes. Pero lo fundamental es, todos actuamos como consumidores generalistas, es decir, nosotros necesitamos muchas cosas, como lo decíamos ahora, desde alimentos, vestido, vivienda, entretenimiento, etcétera, etcétera, una cantidad de necesidades de consumo, pero nuestro tiempo, nuestra vida y nuestro conocimiento y nuestros medios son limitados para producir lo que necesitamos. Es decir, no alcanza nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades para hacer todo lo que necesitamos. Imagínense que cada uno de nosotros tuviera que hacer el computador que en este momento estamos utilizando, desde inventarlo, imagínense, hasta elaborarlo, estructurarlo y hacerlo solo. Se demora toda su vida, se puede morir y nunca haberlo hecho. ¿Sí? Y algo así puede aplicarse, por ejemplo, desde la comida hasta el vestido. Entonces, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en producir determinadas cosas. Y eso es lo que ya vamos a ver que es otro componente. Cuando nos enfocamos en producir determinadas cosas, intercambiamos ese producto del trabajo propio por el trabajo ajeno de los otros, que a su vez se han especializado en otras cosas, y esos intercambios voluntarios es el mercado. Entonces, el mercado somos todos. El mercado no es una cosa por allá fantasmagórica o maligna, como a veces se suele pintar, sino que es ese conjunto de esa red de relaciones de intercambios entre productores y consumidores. Y eso va produciendo un orden, el orden espontáneo, del que después hablaremos con más detalle. El tercer pilar de la libertad económica es la competencia. Y es que este es, digamos, la característica que lleva a que vaya poco a poco existiendo una mayor incentivo para mejorar lo que se hace, el producto o el servicio que se ofrece a los consumidores en el mercado. Y eso, en la existencia de mayor competencia, lleva a que haya más productores y a que los precios bajen y que se generalice también cada vez más los productos de consumo, se vuelvan más complejos. Y eso tiene un gran beneficio, y es que es, digamos, la llama que impulsa a otros a entrar a un mercado, y cuando tienen ahí el competidor, lo hace tener que estar alerta para estar siempre ofreciendo el mejor producto al mejor precio posible. Ese componente de la competencia es lo que lleva a que gradualmente se vaya mejorando en el determinado mercado del producto o servicio determinado. Entonces, la competencia, por ser mejores, que además puede que sea temporal y después ser sustituido, y ahí siempre está esa idea. Lo opuesto a la competencia es la inexistencia de competencia, es cuando hay monopolios, es decir, hay un solo productor. Entonces, ese solo productor se duerme tranquilo en los laureles y no tiene competidores, es el único proveedor de un bien o de un servicio de ambos, y entonces el producto es de menor calidad y del precio que ellos prácticamente quieran imponernos, porque es algo que podemos necesitar. Entonces, eso es malo, la competencia, sobre todo cuando es establecida por el propio Estado, es decir, por un acuerdo entre ese empresario y el Estado o los políticos. Otra limitación a la competencia son los oligopolios, es decir, que no sean todo el que quiera ir a competir, que no haya muchas opciones para escoger entre los consumidores, sino que sean 2 o 3 o 4, poquitas,
según el mercado, y que eso además esté restringido por ley. Entonces, las oligopolios, los monopolios son opuestos y contrarios a la competencia y, por tanto, opuestos y contrarios a la libertad económica. El cuarto pilar es la división del trabajo. Consiste en lo que mencionábamos ahora de los mercados, en que nos repartamos las tareas entre varias personas para producir. Porque si todos buscamos producir de todo al mismo tiempo, o producir todo lo que consumimos, pues producimos poco y malo. Esto lo identificaba uno de los llamados padres de la economía, Adam Smith, en su libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, y decía, en cuanto a los productores de alfileres, en su momento, decía, si una persona se dedica todo el tiempo a producir alfileres, es mucho más productiva que si esto está, digamos, hay muchos produciendo toda la cadena de elementos que se necesitan. En cambio, si una persona se dedica a producir cada componente para el alfiler, pueden producir muchísimos más alfileres. Y eso se puede aplicar en todos los productos y en los servicios también, porque nos vamos especializando. Es el principio de especialización en la economía. Eso aumenta la productividad, o sea, permite hacer más con menos recursos y poder liberar tiempo, y ese tiempo poderle dedicar a otras cosas, incluso a cosas afectivas, que son muy importantes en los seres humanos. Y el otro componente, y quinto, pero fundamental, que resume mucho de lo anterior, es la cooperación social. La cooperación social es todo también ese impulso espontáneo que nos lleva a los seres humanos a compartir, a intercambiar el fruto de nuestro trabajo buscando nuestro interés o mejorar nuestra condición. O sea, lo que lleva o nos moviliza a todos a levantarnos todos los días, a trabajar y demás, es buscar mejorar nuestra condición. Es decir, cambiar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria. Si no tuviéramos eso en nuestra mente, no actuaríamos tampoco, no trabajaríamos, no intercambiaríamos. Entonces nosotros intercambiamos, hacemos negocios, nos dedicamos a trabajar y demás, porque queremos mejorar nuestra condición. Ahora, en ese sentido, lograr hacerlo con los otros, los seres humanos somos seres sociales, es decir, estamos siempre en relación con otros, y estamos siempre buscando cómo poder servir mejor a los demás, y el sistema, el mecanismo evolutivo, espontáneo, más importante de cooperación social que ha encontrado la humanidad y que es un motor de cooperación entre las personas, es la empresa privada de negocios. O sea, ahí dentro de la cooperación social tenemos una estructura imaginaria, de la que después hablaremos también, que son las empresas privadas de negocios, que son un conjunto de reglas, todas ellas fruto de la imaginación y compartidas y organizadas mediante el lenguaje, que buscan poder estructurar la producción para servir a los demás. La empresa es una estructura social que está en función de servirle al prójimo. Si una empresa no satisface al prójimo, es decir, a sus consumidores, a sus clientes, está condenada a desaparecer, salvo que tenga la protección, digamos, artificial del Estado, del gobierno, de los políticos, para que le cree un monopolio, le elimine la competencia o le ponga un arancel que impida que otros compitan con ella. Entonces, cuando le impiden competir a los demás, en ese caso, pues digamos, la empresa no está tan necesariamente orientada o enfocada en satisfacer a sus clientes, sino ya va a tener que enfocarse en caerle bien o satisfacer al político, que eso es otro cuento, pero es opuesto, contrario a la libertad económica, a estos principios que estamos proponiendo ahora. Entonces, así las cosas, tenemos ya una definición clara de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de libertad económica.
sigamos definiendo. ¿Qué es vivir mejor? Esto pues puede haber muchísimas definiciones al respecto, pero vivir mejor, esto lo tomábamos del índice de prosperidad global del Legatum, un centro de pensamiento de Inglaterra, que mide la prosperidad, la calidad de vida en todo el mundo. Y ellos definen la calidad de vida, el vivir cada vez mejor, como, en términos generales, una vida sana, con una buena educación para nuestros hijos y para nosotros, con un ambiente limpio y protegido, con una familia y unas comunidades en las que podamos confiar, con un lugar seguro para vivir, con oportunidades para trabajar, ganar dinero con nuestro esfuerzo, iniciar un negocio o salir adelante, y con la libertad de ser quien queramos ser para buscar la felicidad en la vida. Entonces, analicemos cada componente de esta definición. Una vida sana, ¿a qué se refiere esto? Pues tener los medios para curar nuestras enfermedades o prevenirlas. Ahora sí que es importante en el contexto del coronavirus y de la crisis sanitaria que hemos vivido. Y conocemos pues la importancia, por ejemplo, de las vacunas y de las UCI, de los cuidados médicos, etcétera. Entonces la vida sana es un componente esencial. La educación, la formación, el conocimiento, para eso se requiere tiempo y se requieren recursos. Eso tampoco es algo que caiga del cielo. Se requiere también estar conectados con las generaciones pasadas que han tenido conocimiento acumulado, y por eso lo transmitir a los hijos. ¿A través de qué? De otra estructura evolutiva, organizativa de la humanidad y de la sociedad civil, que es la familia. La familia es una estructura esencial, es la base de la vida civilizada y de la vida entre las personas. Además, un componente de proporción de educación, de sanidad, y además dentro de un ambiente limpio y protegido. Esto ha ido cobrando cada vez más importancia, pues porque no queremos vivir en la suciedad, en el mugre, y queremos pues tener un equilibrio con el medio ambiente. También la importancia pues de tener una familia y unas comunidades fuertes en las que podamos confiar. La confianza es esencial para los negocios, pero va más allá de eso. Es fundamental para aspectos emocionales, afectivos, de equilibrio entre los individuos, que es esencial. Además, la seguridad. O sea, nada de esto puede funcionar, ni siquiera la economía de la libertad económica, si no hay respeto por la vida y si no hay condiciones de seguridad, de orden, que no nos roben, que no nos secuestren. Y eso pues algo que hemos vivido en Colombia, la violación a esos, a la libertad, a la propiedad, a la posibilidad de la locomoción. Bueno, todo eso es un componente esencial. También que tengamos oportunidades de trabajar, porque no hay nada que dignifique más a los seres humanos que la posibilidad de trabajar, de ganarse su sustento con su propio esfuerzo, por sus propios medios. Entonces no hay mejor política social de beneficio general que un buen empleo, un buen trabajo con las mejores condiciones posibles, que permita ganar dinero con nuestro esfuerzo o iniciar un negocio, el emprendimiento, que se generalice, y salir adelante con la libertad de ser quien queramos ser, es decir, también que nos dejen ser quien queremos sin que eso afecte a los demás, pero que además seamos responsables con esa opción que tomamos, con esa decisión de vida, y asumamos las consecuencias de eso, y que haya también la mayor información posible para tomar esas decisiones, para que cada uno podamos escribir el guión apasionante de nuestra propia vida, buscando, nunca asegurando, porque no hay una fórmula total para la felicidad, pero sí buscándola. La búsqueda de la felicidad, decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, decía que los seres humanos han sido dotados por su creador, decía Thomas Jefferson, del derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. No la felicidad, porque los estados ni nadie puede garantizarla. Es simplemente que tengamos la opción lo más abierta posible y que exista las herramientas, los instrumentos para poderla
desarrollar de acuerdo con nuestras condiciones. Entonces, eso es vivir mejor. Ahora sí respondamos directamente a la pregunta. Bueno, ¿por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor a las personas? Primera razón, porque en la libertad económica, así entendida con esos 5 pilares o 5 elementos, se enriquece el que sirve al prójimo. O sea, aquel que no sirve al prójimo, aquel que no está ofreciéndoles cosas valiosas a los demás, pues entonces no tiene posibilidad de enriquecerse. Después vamos a profundizar esos otros conceptos de enriquecerse y demás, pero esto es un motivo principal de por qué nos ayuda a vivir mejor la libertad económica, porque en el contexto de la libertad económica es donde podemos tener unos mecanismos de presentación de oportunidades y de también posibilidades y decisiones que están atadas para servirle a los demás. O sea, si no hay esa constante búsqueda de ofrecerle cosas valiosas, cosas que le gusten a los otros, si eso no está presente, no podemos lograr el enriquecimiento. A veces las personas pueden equivocarse en esa decisión. Entonces, por ejemplo, no sé, muchas personas dicen, no, pero es que a mí me gusta muchísimo la poesía y yo escribo unas poesías hermosas y yo me he pasado toda la vida estudiando sobre la poesía y el lenguaje y eso es muy importante y probablemente sí, pero yo pienso con eso que todo el mundo me pague y quiero que de esa manera me valoren y volverme, y puede que lo logre y se vuelva el mejor poeta de todos los tiempos y sus poesías se vendan como pan caliente, pero puede que no. Y a veces esa persona puede resultar frustrada porque un futbolista, alguien que simplemente tiene mucha habilidad con el manejo de un balón y que además ha entrenado y también ha tenido disciplina en ese sentido, pero que es muy valorado por el mercado y la gente compra sus camisetas y quiere su nombre y va a sus partidos, etcétera, y todas las marcas quieren que sea su figura de la publicidad y en cambio al poeta no lo quieren. Ese tipo de situaciones a veces generan muchas frustraciones y dicen, pero entonces este sistema es injusto. La realidad es que el sistema se basa en lo que la gente quiere. Y si la gente está demandando, está queriendo, es futbolista y no poeta, entonces el poeta le va a tocar hacer algo que sí le interese a la gente, no necesariamente fútbol, aunque también podría ser, y tratar de liberar tiempo para seguir disfrutando y desarrollando la cuestión de la poesía o buscando también un espacio, un mercado para eso. Podría, pero digamos que aquí lo clave es entender que hay que servir a los demás, que hay que ofrecerles cosas valiosas, cosas útiles, que les resuelvan problemas, que les satisfagan necesidades, que les cumplan sueños. Y si lo hacen y lo logran, están por el buen camino, dieron en la tecla y pueden enriquecerse fabulosamente a niveles, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs. Steve Jobs inventó los teléfonos inteligentes, su empresa, tal cosa, lo desarrollaron. Fue un invento útil, fue un invento que gustó a la gente, independientemente, no, yo odio los teléfonos inteligentes, puede que usted, pero es objetivamente real que el consumidor en el mundo está volcado a ese tipo de artículos. Sí. Y por lo tanto, ese señor Steve Jobs y su empresa se han enriquecido fabulosamente. Sí, pero siguiente pregunta, ¿y no han enriquecido también a otros? Esa es la pregunta. Bill Gates con sus desarrollos de software y la gente de Steve Jobs y demás y Apple le ha creado valor a los consumidores que han adquirido sus artículos. La respuesta es que también. Aquí ganan todos. Si no ganaran todos, no se haría la transacción. O por lo menos si no estuviera la idea de que todos van a ganar. Si no, la gente no es, digamos, irracional y va a realizar un negocio para perder. Eso pues es algo irracional. Entonces el objetivo es ganar y eso es el objetivo, eso es lo que se consigue dentro de este sistema de libertad económica.
Entonces, segunda razón por la que también la libertad económica nos ayuda a vivir mejor, porque con libertad económica tenemos la posibilidad de escoger lo que queremos, lo que quiero, y no que otros escojan por mí. Si yo no tengo la posibilidad de escoger, otros van a escoger por mí. ¿Y quiénes son esos otros? Pues probablemente los políticos o probablemente, no sé, una asociación, una entidad, el Estado, la burocracia, van a tomar las decisiones por mí. En cambio, yo puedo tener la opción de si escojo el tomate rojo, amarillo, si escojo eh, el que está en esta esquina o el que está más allá. Tengo esa posibilidad, tengo esa opción de negociar a ver quién me ofrece mejor posibilidad. Si ustedes quieren ver esto en funcionamiento realmente, vayan a una plaza de mercado. Ahí constantemente se están haciendo negocios, transacciones, intercambios voluntarios, selecciones, posibilidades, hay cada vez, hay de muchos tipos. Y lo interesante es que eso por la mañana está lleno de verduras, frutas, de todo. Alimentos de muchas variedades, gustos y colores. Y por la tarde ya prácticamente no queda nada. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Eso es que hay magia o es que hay un funcionario del gobierno pendiente de que todo eso funcione? No, esto es siempre las decisiones de la gente y la diversidad de posibilidades presente. Eso es lo que pasa siempre ahí. Y entonces se va creando un orden espontáneo entre consumidores y productores o intermediarios, y eso va produciendo pues mejores posibilidades. Cuando tenemos alternativas de elegir, eso es mejor. Miren, la libertad económica, como lo veremos más adelante hablando del mercado, es parecido a unas elecciones permanentes, una democracia verdadera. Porque la democracia que nosotros tenemos en los sistemas políticos que conocemos, por ejemplo el de Colombia, es que tenemos que escoger entre unos candidatos que están en el tarjetón para alcalde, gobernador, presidente, al Congreso, etcétera. Las opciones de partidos políticos son limitadas, no necesariamente todas se acoplan a nuestros gustos, intereses, necesidades, ideas, aspiraciones, ¿cierto? Eso es lo que puede pasar en la democracia y pues generalmente nos toca escoger al menos malo o votar con la nariz tapada, como se dice, entre otras cosas. Esa es la democracia en la política, pero la democracia en la economía es muchísimo más diversa y amplia cuando hay libertad económica. Si no hay libertad económica, pues toca como en una dictadura. En una dictadura ni siquiera hay posibilidad de elegir entre dos o tres o entre el menos malo, sino que ahí está el dictador, el gobernante vitalicio y nos tocó aguantarnos eso. Cuando no hay libertad económica, que no hay posibilidad de escoger, solamente tenemos un productor de tomates, un productor de salchichas, tenemos solamente una opción de ropa. Es lo que pasaba en la China de Mao, por ejemplo, todo el mundo vestido de gris y en bicicleta. Es la igualdad, pero en la miseria, cuando no hay posibilidad de elegir. Cuando hay posibilidad de elegir, siempre vamos a tener obviamente desigualdades. Esa es una de las consecuencias de la libertad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos a la señora de la tienda de la esquina en lugar del supermercado, estamos estableciendo una desigualdad. Estamos tomando una decisión que beneficia a uno y no al otro. Y porque hay muchas opciones. Entonces, por eso hay muchas marcas, por eso hay muchos precios, buscando siempre adaptarse al consumidor. No necesariamente la única razón para decidir es el precio, puede que se piense mucho en la calidad o en el estatus o en muchas otras consideraciones psicológicas. Esto se está analizando ahora mucho en la economía, que es toda la psicología de la economía, que es lo que lleva al consumidor a escoger una cosa sobre otra. Hay incluso elementos que tienen que ver con el ambiente, con la música, con los colores, la presentación, el diseño, bueno, una cantidad de elementos que llevan a la toma de decisiones. Pero
Importante entonces entender que cuanto más libre sea el mercado, tenemos más posibilidad de escoger. Y la propuesta que hacemos aquí es que cuando tenemos posibilidad de escoger y cuanta más amplia sea esa posibilidad, eso es mejor. Y cuanta más restringida, más reducida o que no exista, eso es peor. Esa es la propuesta. Por lo tanto, la libertad económica, que es que sea lo más amplio posible, es mejor y nos ayuda a vivir mejor, porque vamos a escoger lo que más nos guste, más se acomode a nosotros. Tercer componente de por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor. Respondiendo, tercera razón, tercer argumento. Y es que con la competencia, que ya vimos en qué consiste, mejoramos. ¿Mejoramos en qué? En nuestro trabajo. Mejoramos en nuestra empresa. Mejoramos en nuestro ofrecimiento de servicios o de nuestras propuestas a los consumidores, etcétera, etcétera. La competencia es como una especie de incentivo fundamental para estar constantemente pendientes de cómo hacer las cosas mejor que el vecino, que el otro, que el competidor, que el que está buscando ganarme. Es una carrera permanente. Que eso es muy extenuante. Que eso es muy duro. Si el que solo piensa así, pues entonces empieza a salir del negocio, empieza a salir del mercado porque otros lo van a buscar separar. Incluso lo que lleva, atado con lo anterior, a que se produzca competencia en un mercado o en un negocio, es precisamente las ganancias. Cuando Steve Jobs empezó a ganar cantidades enormes de dinero y la empresa Apple, cuando desarrollaron los teléfonos smartphones inteligentes y que antes las otras empresas, ¿se acuerdan? BlackBerry, otras, o no me acuerdo, había otras, Nokia y demás, estaban haciendo otro tipo de celulares. Entonces todas empezaron a tener que buscar la manera de también hacer sus smartphones. Y entonces ustedes después han visto el caso de Huawei en China o el caso de Samsung en Corea, ofreciendo también con productos, y entonces este tiene una aplicación más y este es resistente al agua y este siempre ofreciéndonos cosas mejores, más útiles, que probablemente nos mejoren la vida a todos. Entonces, digamos que esa competencia termina siendo un círculo virtuoso que nos empieza a mejorar la vida al conjunto. Es como, es algo que no estaba necesariamente dentro de los cálculos o dentro de las estimaciones del que está concentrado en mejorar. Dice, yo no necesariamente quiero mejorar a toda la humanidad, yo quiero es ganar más, pero buscando ganar más dinero, tener más ganancias, tener más ingresos, que mi competencia, poderle quitar clientes al otro, ofreciendo mejores cosas a los consumidores, a los clientes, termino impulsando a que la competencia también tenga que dedicarse a investigar, a resolver, a estar pendiente, a estar muy avispado, a ver cómo logramos tener nuevamente más ganancias. Y las ganancias pueden ir creciendo enormemente en la medida en que esos mercados crezcan, porque como veremos después, los mercados crecen o disminuyen, están en constante cambio, es como un lago, no es como una torta, ni como un pastel, ni como una pizza, como equivocadamente, sobre todo muchos políticos o gente que no sabe de economía, dice, no, es que hay que repartir el pastel, o hay que hacer una redistribución de la riqueza, y necesitamos un político, un experto o un burócrata que venga a repartirnos el mercado. No, eso el que decide cómo se reparte el mercado es cada consumidor, y del productor dependerá ofrecer las mejores cosas, los mejores productos o servicios a los mejores precios posibles. Entonces ahí es donde tenemos ese tercer componente. Y la cuarta razón, yo diría ya esta prácticamente definitiva, de por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor, es porque este sistema de libertad económica, cuanta más libre sea la economía, nos permite mejorar la calidad de vida de la población de manera mucho más eficaz, mucho más eficiente. Eso también está probado en las cifras, en los datos empíricos.
en los datos comparativos. Resulta que hay un indicador, es un estudio que se realiza anualmente por la Fundación Centro de Pensamiento, Fundación Heritage de los Estados Unidos, la Heritage Foundation, que nos dice que en el mundo hay pues diferentes grados de libertad económica. Hay economías muy abiertas, como por ejemplo Singapur o Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza. Esas son las economías con mayor libertad económica, o sea, donde menos obstáculos existen a todo lo que acabamos de ver, a los servicios, al trabajo, a los negocios, etcétera. Eso todo lleva a una mayor libertad económica. Y hay otras economías muchísimo más cerradas, que son las llamadas economías reprimidas o socialistas, en las cuales no hay libertad de elección y existe, pues, digamos, monopolios, etcétera. En ese tipo de casos, donde no hay libertad económica, que son las más reprimidas, la más reprimida del mundo es Corea del Norte. En Latinoamérica, la menos libre es Cuba y Venezuela, las más libres Chile, y lo que encontramos es que en este indicador nos muestra que entre las economías cerradas o relativamente cerradas, la pobreza es, según el porcentaje de la población, en niveles superiores al 20%. ¿Cómo les parece? Economías pues muy cerradas. La pobreza es mucho más intensa y más generalizada. En cambio, en las economías libres o moderadamente libres, la pobreza está en niveles inferiores al 7%. Ahora, traducido esto a ingreso, que es otra manera de medir también la calidad de vida, vemos que a mayor libertad económica, mayor ingreso. El promedio de ingreso de las economías libres supera los $44,000 por habitante. Las que son, digamos, relativamente libres, $23,000. Las economías ya, ahí está Colombia. Colombia es un país con una economía moderadamente libre, en niveles de $13,000. Y ya las economías más reprimidas están en niveles inferiores a $5,000 anuales. Ahora, según también el índice de desarrollo humano, cruzado con la libertad económica, ¿qué es el índice de desarrollo humano? Es un indicador que realiza todos los años el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el que se mide no solamente el ingreso, que el ingreso es importante y también es un componente del índice de desarrollo humano, sino también el acceso al agua potable, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, también el acceso a servicios de salud, educación, y todo eso combinado nos da el índice de desarrollo humano. Pues nos dice el índice de desarrollo humano que a mayor también libertad económica, grupo 1 de Most Free, tenemos mayor desarrollo humano. O sea, los países con más libertad económica tienen mejor calidad de vida. Los países con menos libertad económica tienen en promedio un menor desarrollo humano. También, si lo cruzamos con el índice de desempeño medioambiental que realiza todos los años la Universidad de Yale, que es pues mirar cómo se cuida el medio ambiente, también encontramos que a mayor libertad económica, donde existe un ambiente de negocios y de mayor posibilidad de desarrollar estas actividades, existe mayor respeto y protección por el medio ambiente, más limpieza y más cuidado por los recursos ambientales. Entonces, esa es la relación, la correlación que encontramos entre también libertad económica y medio ambiente. Entonces, podemos decir, basados en la evidencia, basados en los estudios de ingreso per cápita, de calidad de vida, de desarrollo humano, de desempeño medioambiental, y podríamos seguir en muchos, por ejemplo, el índice de la corrupción, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, o el índice de prosperidad global del Legatum, o el índice de progreso social, o también podríamos vincular esto con el índice de longevidad, que también lo hay.
o también el índice de la felicidad, es otro que existe. Y en todos, a mayor libertad económica, mejor calidad de vida. No significa, ojo, que sea perfecto el sistema de libertad económica, porque si fuera perfecto, digamos, no sería humano. Los seres humanos vivimos en un mundo de imperfección y a partir de todas las imperfecciones vamos mejorando. Y siempre habrá, no existe ni ha existido nunca un sistema perfecto, ni existirá jamás. Eso es algo que no existe sino en la imaginación. Por eso pretender comparar este sistema de libertad económica con sistemas ideales que existen en la imaginación de algunos, pues obviamente pierde la libertad económica, porque pues siempre va a manejar la realidad que es siempre compleja e imperfecta. Pero cuando lo comparamos con idealismos utópicos de cómo sería un mundo de abundancia para todos, de igualdad total, de felicidad absoluta, bueno, pero eso no es, ese es el paraíso. Eso no existe. Lo que sí nos muestra también los datos históricos es que desde que este sistema de libertad económica empezó a expandirse por el mundo a partir de la Revolución Industrial, a partir más o menos del año 1780 en Inglaterra con el invento de la máquina a vapor y del telar mecánico, a partir más o menos de esas épocas empezó una disminución como nunca antes había existido en todos los millones de años de historia de la humanidad, de reducción de la miseria y de la pobreza crónica. Nunca en tantos años, en toda la historia de la humanidad, se había reducido tanto la pobreza y nunca se ha reducido tanto como en los últimos 50 años. Sobre todo ¿con qué? Con la disminución aceleradísima de la pobreza en China y en la India. ¿Y qué ha pasado en China y en la India en los últimos 30, 40 años? Pues que han introducido libertad económica. Por supuesto, les falta mucho también, tienen muchos problemas. Pero solamente en China, en los últimos 30, 35 años, 40, han salido de la pobreza más de 700 millones de personas. Eso nunca había pasado tan rápido y en tanta gente. Entonces, la lección que nos queda aquí a partir de esta primera aproximación a qué es la libertad económica, en qué consiste y por qué nos ayuda a vivir mejor, es que sin ser perfecto, es la base para que los países y las sociedades prosperen. Eso es y para que podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, ahí tenemos, digamos, explicado ese primer componente de las definiciones. Podemos, si quieren, nos quedan aquí unos minutos para dejar también planteado este otro tema de por qué el mercado somos todos. Eso es otra idea muy importante que podríamos dejar plantada y propuesta planteada, es nuestra tesis, esto es una propuesta, que el mercado somos todos, que el mercado no es nada fantasmagórico, que el mercado no es nada por allá lejano, que el mercado no es un monstruo que nos engulle, que no son 4 multinacionales que nos manipulan y teorías de conspiración y etcétera, sino que el mercado somos las personas comunes y corrientes y que todos los días necesitamos de ese mecanismo llamado mercado en nuestras vidas. Entonces, veamos un primer componente de la definición del mercado. El mercado, en primer lugar, son intercambios. Cuando compramos o cuando vendemos. Esto es claro. Porque no es solo eso, ojo, el mercado es más cosas, pero en primer lugar es intercambios. Ojo, intercambios voluntarios, no intercambios forzosos. Siempre está sobre la base de la libertad, la posibilidad de elegir responsablemente entre diferentes opciones sin que se lo impidamos tampoco a los demás. Eso es libertad y eso es mercado, están atados ambos conceptos. Entonces, cuando compramos o cuando vendemos, estamos interviniendo en el mercado, estamos yendo a una relación que se llama relaciones de mercado. El mercado entonces no es una tienda, el mercado son lo que se hace dentro de la tienda, por ejemplo. Es un ejemplo, las tiendas o los negocios realizan operaciones de mercado y hacen parte del mercado. Pero entonces es el primer componente que nos debe quedar claro.
Segundo componente del mercado, que nos debe quedar claro también. Bueno, dentro de esto también hay, pues para que lo profundicemos un poquito, está cuando compramos o cuando vendemos, la posición de oferta, que es simplemente estar siempre pendientes de estarle presentando a los consumidores diferentes objetos, artículos, productos, servicios que les resuelvan necesidades, gustos, intereses, les cumplan sueños, etcétera. Y esa es la labor del oferente, generalmente de lo que llamamos el mercado o la tienda o el negocio o la empresa, ¿cierto? Está siempre en función de la oferta. Y tenemos de otro lado, la demanda, que es la posición que también podríamos asumir cualquiera de nosotros, porque nosotros a veces podemos funcionar como oferentes, productores, acuérdense, específicos de una o pocas cosas, nosotros podríamos dedicarnos a algunas cosas, o demandantes de muchas cosas. Entonces, los intercambios en el mercado se componen de esos dos elementos, la oferta y la demanda. La oferta son los negocios, las empresas que ofrecen sus productos y sus servicios en el mercado. Las empresas producen. ¿Cómo producen eso? Con capital. Ahí es donde viene el nombre del capitalismo, porque el capital es toda aquella cantidad de herramientas, de instrumentos, de máquinas, tecnología, fábricas, también locales y demás, que están dedicados a la producción. Todo lo que está dedicado a la producción es el capital, lo que está buscando multiplicar la oferta para satisfacer a la demanda. Entonces, eso es el capital. El capital es todo eso que está destinado a ofrecer, a aumentar la producción. La demanda, en cambio, somos los clientes, los consumidores, que siempre tenemos preferencias que van cambiando con el tiempo, con las circunstancias. No es lo mismo lo que demanda un joven de hoy del que demandaba uno hace 80 años, ni es lo mismo lo que demanda uno en una persona en Arabia de la que demanda otra en África. Eso puede cambiar también y hay diferentes gustos, diferentes tradiciones, costumbres, etcétera, que tienen que ver dentro de esta ecuación de la oferta y la demanda. Cuando hay un acuerdo entre el oferente o productor o empresario o el tendero, etcétera, y el demandante, el comprador, ahí es donde se llega al precio. Y es el componente también que nos debe quedar muy claro. Los precios vienen de lo que se valoran las cosas. Cada uno de nosotros le asignamos valor a las cosas. ¿Por qué le asignamos valor a las cosas? Porque nos resuelven problemas, porque nos sirven para algo, porque nos son útiles, porque satisfacen nuestros deseos y nuestras necesidades. Y ahí hay dos tipos de bienes que pueden adquirir diferentes modalidades. Bienes de consumo, que son aquellos que satisfacen directamente nuestras necesidades vitales, como la ropa o sobre todo la alimentación y la comida, que acuérdense que son escasos y por eso son bienes, porque nos hacen un bien. Y hay otros que son bienes de producción, que son los que sirven para fabricar bienes de consumo. Esos pues son también definiciones básicas. Y así, cuando productores o vendedores y demandantes o compradores se ponen de acuerdo en la valoración que cada uno le da, el productor o el vendedor valora más el dinero que tiene el cliente en el bolsillo que el producto que está ofreciendo. Si valorara más el producto que está ofreciendo que el dinero que tiene el cliente en el bolsillo, pues no se haría la transacción. Es más, puede que si el dinero que tiene el cliente en el bolsillo no es suficiente para que cubra lo que el vendedor considera que es lo que vale su producto que está vendiendo, entonces tampoco se hace la transacción. Y viceversa, el comprador, el consumidor,
debe valorar más el producto o el servicio que le están ofreciendo, que le están mostrando, que le están entregando en venta, que el dinero que tenga en el bolsillo, ¿cierto? Cuando se da ese acuerdo, se da ese equilibrio o se da esa decisión entre ambos, del uno vender y el otro comprar a una cantidad de dinero específica, estamos hablando que se concretó un precio. El precio entonces no es algo previo. El vendedor pone un precio, pero puede que ese precio cambie durante la transacción o que cambie por muchas circunstancias. Los precios siempre están cambiando por las decisiones de las partes. Porque, claro, un vendedor puede decir, no, es que esta botella de agua que yo estoy vendiendo vale $1.000.000, pero vaya a ver quién se la compra así. Puede que en determinadas circunstancias sea así. Alguien perdido en un desierto. Por eso los precios y los valores de las cosas son subjetivos. Esa es otra de las grandes lecciones de la economía que desafortunadamente pues muchos no han entendido. Por ejemplo, incluso el marxismo, ahí se destruye toda la teoría marxista, y es que ellos decían que las cosas, basados a su vez en un error de Adam Smith, decían que las cosas valían era por el trabajo incorporado y que era un valor objetivo, ¿no? Las cosas valen es por lo que la gente esté dispuesto a pagar por ellas en las circunstancias personales, concretas y subjetivas de cada uno. Entonces, ese es el primer componente. Con relaciones de oferta y de demanda, intercambios voluntarios. Segundo componente del mercado. El mercado es división del trabajo. ¿Qué significa división del trabajo? Que somos productores especializados y consumidores generalistas o generales. Es decir, que como esa realidad está, y es que nosotros no podemos producir todo lo que necesitamos y necesitamos siempre especializarnos en algo, eso hace que nos vayamos dividiendo nuestras tareas y nuestro trabajo. Y cuando se da ese intercambio de trabajo propio por trabajo ajeno, es cuando estamos también en función del mercado. El mercado entonces es el que permite que las personas se especialicen, que haya conocimiento disperso que se empieza a concretar cuando las personas deciden tomar una actividad, una tarea, un trabajo sobre otro y empezarse a especializar y a hacer lo mejor posible en esa tarea, en esa función. Tercer componente del mercado. El mercado es un sistema de reglas. Esto también es muy importante dejarlo claro, porque se ha dicho mucho por parte de algunos que lo hacen con mala fe, otros con buena fe. No valoremos, pues, digamos, la manera en la que lo dicen, pero dicen que el mercado es la selva, que el mercado es la ley del más fuerte, donde el más grande y más fuerte siempre se come al pequeño, que es un sistema donde no hay reglas, donde solo existe la ley del más fuerte. Eso es mentira, eso es falso. Los mercados existen no en la selva, sino donde hay civilización, donde hay derecho. ¿Y qué es el derecho? Es el conjunto de reglas en sociedad que permiten regular la conducta humana de forma obligatoria para la convivencia. El mercado tiene que basarse en el derecho. Si no hay derecho, no hay mercado. ¿Listo? Entonces el mercado está basado en el derecho. Y el derecho se basa a su vez en la justicia, entendida según la clásica definición de Ulpiano como dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, hay muchas maneras de entender las reglas. Las reglas pueden venir o del Estado, eso se llamará legislación, pero no son las únicas. Eso es otro error que también hay incluso entre muchos abogados que creen que el único derecho es el que viene del Estado. Eso es otro error gigante que le enseñan a mucha gente en las facultades de Derecho. A mí me lo enseñaron. Pero hay muchos productores de reglas. Unas reglas muy importantes, las que producimos los individuos en nuestros negocios cotidianos. Los contratos son reglas para las partes. Y hay otras reglas muy importantes que son la costumbre. La costumbre es tal vez más importante que las reglas y es un derecho espontáneo, que no viene, el Estado simplemente lo que hace es reconocer que esa realidad existe y protegerla y buscar que, digamos, exista
un sistema de justicia al servicio de esas reglas, pero las reglas son también de origen en la costumbre, es decir, a lo largo de muchas generaciones se han ido creando las reglas. Los mismos contratos son estructuras de reglas que han sido desarrolladas espontáneamente. Yo pregunto, ¿quién se inventó el contrato de compraventa? ¿Fue un político? ¿Fue un Estado? ¿Fue un señor? ¿Fue una persona? No. Fue cada los seres humanos de forma espontánea y libre, buscando satisfacer su interés y ser más eficientes que con otro contrato que era el que prevalecía antes que la compraventa, que era el de permuta o el de trueque. El trueque y la permuta tiene un problema y es el de la doble coincidencia, que pueda coincidir un producto en valor y calidad con el otro. Eso es muy complicado. Lo que permite que esa doble coincidencia se abarate y se desarrolle es el dinero. Con el dinero aparece el contrato de compraventa. ¿Y quién inventó el dinero? Tampoco el dinero es, esa idea de que el dinero es el billete del Banco de la República también es un error. Eso pues puede que lo digan, pero el dinero también apareció espontáneamente y fueron desde las conchas, la sal, las bolitas de cacao entre los americanos, el oro, la plata, muchos medios de intercambio general y voluntariamente aceptados. Eso es el dinero. El dinero no es necesariamente lo que diga un Estado. Ahora, si no pienses en lo que está pasando con las monedas digitales. Entonces, hay muchas maneras de entenderlo y una de ellas es, por supuesto, la del Estado, pero no es la única y ese es el error que desafortunadamente se tiene. El mercado es mucho más grande que el Estado, supera al Estado y tiene reglas no estatales. Incluso evolutivamente existió durante la Edad Media un sistema de derecho de los negocios que se llamó la lex mercatoria, que era un derecho de los mercaderes entre las ciudades de negocios en Europa, Venecia, por ejemplo, Florencia, y también las ciudades del norte de Europa como Amberes, entre otros. Entonces, el mercado es un sistema de reglas y se crean incentivos para que el propio sistema funcione. Ojo, ¿cómo funcionaba la lex mercatoria sin que hubiera Estado? Usted me pregunta, ¿cómo puede existir un sistema de reglas y de justicia sin Estado, sin que haya un político, un gobernante, un burócrata, un juez pagado por el Estado? Pues les cuento que en la lex mercatoria, y actualmente existen los sistemas de arbitramiento, existen estos sistemas de los propios comerciantes y de los propios empresarios que desarrollan su sistema de reglas y de negocios y de solución de conflictos. Y es que cuando un productor o un empresario no cumple con lo que un juez que ellos mismos eligen, las mismas, si tienen un conflicto, por ejemplo, respecto al precio, la calidad de un producto, un servicio, me salió malo, lo devuelvo, etcétera. Existía dentro de los gremios, ya ha existido también, todavía existen, entre los gremios, por ejemplo, de productores, no sé, de tapetes o de sillas, si alguien incumple el negocio en el contrato, se puede estipular o después se puede pactar que vamos a acudir a un intermediario, a un juez, a un árbitro seleccionado por las propias partes. Y que la decisión que ese árbitro establezca es la que vamos a cumplir. Entonces, si una de las partes incumple, ojo, ¿cuál es la consecuencia? No hay Estado, entonces no le pueden poner una multa, no le pueden embargar, no le pueden quitar sus bienes. Eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que le pueden hacer? Lo excluyen de los negocios. Y eso es no hay mayor desincentivo para un empresario, para una persona de negocios o para un comerciante que dejen de hacer negocios con él en un gremio determinado. Y eso es mortal, que le pueda perder su prestigio, su reconocimiento. Entonces, hay más incentivos, así no esté de acuerdo con la decisión del árbitro que ellos mismos pactaron que resolviera sus conflictos. Hay más incentivos para cumplir esa decisión, así no le guste, que para incumplirla. Y eso es lo que sucede en un sistema espontáneo de negocios, como sucede con la lex mercatoria.
Muy bien, entonces el mercado es un sistema de reglas. Y además el mercado es un orden espontáneo. Miren, aquí les voy a explicar rápidamente una cosita muy importante, que son los órdenes de la vida. En la vida nosotros, los seres humanos, estamos sometidos a varios órdenes, o sea, sistemas de reglas o de leyes que regulan nuestra existencia. Unas son las leyes o reglas de la naturaleza, que no fueron inventadas por nosotros los seres humanos, sino que las hemos descubierto a través de la ciencia, la investigación. Por ejemplo, la que nos tiene pegados al piso en este momento, la ley de la gravedad. ¿Alguien se inventó la ley de la gravedad? No. O la ley de la refracción de la luz. Todo eso Newton lo entendió, lo estableció, lo descubrió, pero no lo descubrió, no lo inventó. Entonces, digamos, hay unas leyes, hay un orden universal que viene de la naturaleza. Segundo orden que tenemos, el orden artificial. Cuando nosotros vemos un computador o vemos una mesa o una silla, inmediatamente sabemos de forma intuitiva prácticamente que eso fue desarrollado, construido, elaborado, organizado por la voluntad deliberada de un inventor, es decir, por una mente inteligente. Es decir, un computador, un celular, una mesa, una silla, no se llegó a eso por las fuerzas de la naturaleza, de forma natural, sino que se requirió de la acción artificial de los seres humanos para organizarlo, para ensamblarlo, para desarrollarlo, etcétera. Listo. Esos son los órdenes artificiales que también existen, pero son creados por los seres humanos, que son la única mente inteligente que conocemos en el universo. Por ahora, pues. Y hay otro orden que no es fruto de las fuerzas de la naturaleza, ni es el resultado tampoco de la voluntad deliberada de un inventor, de la mente inteligente de alguien, sino que es fruto de la evolución, de la adaptación y de la cooperación social a lo largo de muchas generaciones, por prueba y error, y en constante cambio y en constante adaptación, se fue descubriendo y transmitiendo a lo largo de muchas generaciones información sobre muchas oportunidades, sobre mejor hacer las cosas que otras, y así se fueron desarrollando lo que conocemos como los órdenes espontáneos, que también tienen reglas. No se las inventó nadie, pero que las podemos descubrir, las podemos describir, como pasa con las de la naturaleza. Y son fruto entonces de la interacción de muchos seres humanos que van cooperando. Un ejemplo de un orden espontáneo es el lenguaje, con lo que nos estamos comunicando en este momento. ¿Quién inventó la lengua española? Nadie. La lengua española es fruto de muchas mezclas, intercambios, relaciones, influencias, más de 3.000 vocablos árabes, muchos vocablos germanos de los pueblos godos que invadieron la península ibérica, los árabes también durante 7 siglos, también palabras celtíberas y sobre todo palabras latinas. Es una lengua romance. Y de la mezcla del latín vulgar, de las legiones romanas en Hispania, con la mezcla del árabe y de todo esto, resultó la lengua que en este momento estamos hablando. ¿Y tiene unas reglas? Claro que sí. Las reglas de la gramática, de la ortografía. ¿Qué pasa si las violamos muchísimo? Pues no nos entendemos. Si las violamos un poquito, pues pasará simplemente como alguien que no sabe, alguien poco educado, poco culto, que no pasó por clase de español o lo que sea, pero hay unas reglas. Pero esas reglas no se las inventó nadie. La Academia Española lo que hace de la lengua española es descubrir esas reglas y cómo habla la gente. Es un sistema vivo, en constante cambio, evolución, cada uno buscando su interés, que es cuál, comunicarse, ¿cierto? Entonces, algo así, como sucede con el lenguaje, sucede en el derecho. El derecho también es un orden espontáneo, que no ha sido creado por nadie. Los contratos, les decía, el de compraventa, el contrato de sociedad, que es la sociedad mercantil, que es la base de las empresas, no se las inventó nadie. Eso fue por muchos años de evolución y se fueron creando unos parámetros, unas reglas de organización y de comportamiento. Y eso es
orden espontáneo. Y también el mercado es un orden espontáneo. El mercado va creando unas reglas y va creando un orden que no es creado por nadie, que está en constante evolución, en constante cambio y adaptación. Por lo tanto, nunca es perfecto, porque siempre de su propia imperfección va buscando la mejor solución. Cuando a veces se ha intentado imponerle un orden artificial a un orden espontáneo, lo que pasa es que hay un desorden. Lo que pasa es que hay un problema. Es el caso, por ejemplo, en el lenguaje. Unos grupos de expertos en idiomas se inventaron el Esperanto, una lengua desarrollada por la voluntad deliberada de unos inventores para que toda la humanidad nos comunicáramos. ¿Quién habla Esperanto? Prácticamente nadie. Entonces, eso es intentar imponerle a la brava un orden artificial a un orden espontáneo. Lo mismo pasa en el derecho. Pretender decir, no, aquí todo el mundo a partir de mañana va a tener un salario mínimo de 200 millones de pesos. Eso es intentar por decreto o acabarla con la pobreza. Eso es absurdo. Eso de intentar, no, mañana, a partir de mañana, todo el mundo ya va a tener casa, carro, y lo dice la Constitución. Esa es la manera absurda de estudiar derecho. Creer que es lo que uno se invente o lo que uno quiera, pues está muy bien, todos quisiéramos eso, pero la realidad es otra. El derecho es un proceso espontáneo, evolutivo, y simplemente hay que descubrirlo. Y algo así pasa con el mercado. Entonces, pretender imponer órdenes artificiales, que es la planificación central de la economía, pretender planificarlo todo desde el Estado e imponerlo a la brava, a la fuerza, eso es lo opuesto a la libertad económica. Lo que termina es en un desastre de miseria y de opresión, como nos lo muestra pues la historia y la experiencia. Entonces, en conclusión, para que nos quede ya también esta idea sobre el mercado no es salvaje. En la selva no hay mercados porque no hay empresas, porque no hay ciudades, ni hay casas, ni hay tiendas, ni hay gente. En la selva no hay derechos porque en la selva rige la ley de la selva, o sea, la del más fuerte, o sea, la de la inseguridad total. En cambio, en el mercado existe donde hay reglas, donde hay civilización, donde hay orden. ¿Orden qué? Orden espontáneo. Y el mercado es donde se respeta la propiedad privada, la libertad, la vida, la justicia, la seguridad personal y el cumplimiento de los contratos. Si esto está vigente, habrá un mercado libre. De lo contrario, tendremos ahí sí estructuras de otros tipos, y este es el sistema en el cual, este es el contexto, ese es el medio ambiente en el que las sociedades prosperan, como lo enseña la experiencia y la realidad. Hasta ahí entonces ya tenemos hora y media. Muchas gracias. No sé si cualquiera de ustedes tenga alguna pregunta, comentario, inquietud. Muy bienvenidas. Muchísimas gracias, Juan David. Abriremos entonces los micrófonos para todas las preguntas que puedan tener. Inquietudes, nos escriben en el chat si quieren. Exacto, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Hemos tenido muy buena acogida en este espacio. Nos acompañaron alrededor de 44, 45 personas hasta las 8 de la mañana, que vemos que de 7 a 8 es muy buen espacio para las personas. A las 8 sí algunos se disculparon porque ya tenían que empezar algunas jornadas y algunas reuniones. Pero de verdad que, Juan David, muchísimas gracias. Siempre es supremamente grato escucharte. Gracias por dejarnos tan claro por qué es tan importante la libertad para vivir mejor, tan claro el concepto de mercado como un elemento fundamental para que todo esto se dé. No sé si tenemos alguna duda, aprovechen que tenemos aquí a Juan David. Las próximas semanas vamos a seguir con este ciclo de formación. Estaremos hablando de empresa. Bueno, semanalmente le iremos contando cuáles serán los temas que vamos a abordar. Bueno, al parecer no tenemos ninguna pregunta. Juan David ha sido supremamente claro. Bueno, Lorena por aquí no, te da las gracias. Gracias, Lorena. Claro. Juan David, muchísimas gracias. Te deseamos un muy feliz día y sabes que la Corporación Empresarial del Oriente es tu casa y que por aquí somos felices de poder compartir contigo y que nos enseñes tanto. Muchas gracias. Es un gusto para mí y también pues haber podido compartir con ustedes.
cuando quieran siempre estamos pues disponibles y cuenten pues con nosotros. Para cualquier pregunta también nos la pueden mandar después, o si quieren que profundicemos algún tema, con muchísimo gusto. Y bueno, entonces que tengan todos un feliz día y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Juan David. Espero que nos podamos ver el próximo miércoles. Claro que sí. Que estén muy bien a todos. Muchas gracias Chao. y al parecer seguiremos entonces en este espacio a las 7 de la mañana. Muchas gracias a todos. Correcto, Muchas hasta luego. gracias. Juan David. Bien. Feliz día. Muchas gracias.